que tiene algo preparado para ti en esta noche. Amén. Entonces prepare su corazón, prepare su mente, dígale al Señor Jesucristo que le revele todo lo que Él ha traído en este momento. Amén. Porque yo simplemente soy instrumento pues, para traerles la buena nueva. Amén. Hoy el Señor le ha traído un tema y es acerca de la prudencia. Gloria a Dios. El Señor quiere que tratemos hoy nuestros corazones, que tratemos desde nuestra posición como sacerdotes la prudencia. Quizás a veces nos preguntamos qué es, quizás a veces escuchamos qué es la prudencia y a veces no sabemos ni dónde buscarla. Y yo quiero que vayamos rápidamente a Proverbios 1, capítulo 1, en el versículo 1 al 6. Yo lo voy a leer pues de la versión de Biblia de las Américas y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus semillas. Amén. El Señor hoy nos dice dónde podemos buscar o dónde podemos fortalecer la prudencia. La prudencia es una virtud. Amén. Nosotros vamos haciendo crecer como virtud que es. Y a veces nosotros no sabemos dónde buscar la virtud. Y el Señor a través aquí de Salomón en los proverbios nos dice dónde podemos haciendo crecer esa virtud que tenemos. Todos tenemos virtud, todos tenemos virtudes, pero tenemos que aprender a desarrollarlas. Amén. Y la mejor manera de desarrollarlas, hermanos, es buscando la palabra de Dios. Ahí usted puede ser un sacerdote prudente. Amén. Ahí es donde usted fortalece su prudencia. Amén. Porque vemos que aquí en el proverbio nos dice que cuando nosotros buscamos y nos fortalecemos en la prudencia a través de la palabra del Señor, nosotros podemos discernir dichos profundos. Es más, podemos recibir instrucciones. Y ahí en la instrucción, en la buena instrucción que es la palabra de Dios, es donde podemos fortalecer la prudencia. Amén. Pero ¿qué es la prudencia? Quizás a veces nos preguntamos nosotros, no, yo soy prudente, o quizás escucho decirle acerca de la prudencia, pero ¿qué es la prudencia? Yo encontré una definición de la prudencia a través de la palabra que dice: la prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlos. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida. Amén. Vemos que es una definición bastante acertada. Pues como les decía antes, la prudencia es una virtud que vamos adquiriendo, que vamos poniendo en práctica a través de los años, a través del discernimiento, como dice aquí. Amén. Sabemos que las demás virtudes, como la compasión, como la generosidad, la fortaleza, la paciencia, amén, nosotros la tenemos, pero vamos fortaleciendo. Pero fíjense que en esta definición hay algo que quizás nosotros menospreciamos y dice que la prudencia es guía de las demás virtudes. O sea, qué tan importante es que nosotros seamos sacerdotes prudentes. Porque hoy le estoy hablando a sacerdotes que han venido aquí, amén. Sacerdotes de su casa, sacerdotes en todo tiempo y en todo lugar, que es que el Señor nos quiere que seamos. En todo tiempo sacerdotes, amén. Entonces, vean qué tan importante es. Y fíjense que yo mientras miraba, había una definición en latín que decía aurigam virtud, que quiere decir la virtud es guía de las demás virtudes. ¿Por qué decía esto en la definición? Y me puse a mirar. ¿Por qué decía esto? Porque ellos comparaban la prudencia cuando en la época romana, ¿se acuerdan los carros que tenían los romanos de los caballos y todo guiaban? Entonces él comparaba al jinete, al que demoraba los caballos, con que la prudencia era el jinete
y las demás virtudes eran los caballos y los guiaba. ¿Y en qué los guiaba? ¿Por qué lo decía? Porque el jinete tenía la habilidad de parar, ¿cierto? El caballo, de hacerlo, de girar, de todo. Y vemos que la definición nos dice que guía indicándoles sus reglas y medidas, o sea, hasta dónde podemos llegar. O sea, hermanos, que nosotros no podemos ser compasivos si no somos prudentes. O sea, ante todo, hermanos, la prudencia va acompañada de las demás virtudes. ¿Y cuánto quizás desconocíamos de la importancia que es la prudencia? Yo por lo menos fui uno de los que siempre tenía la prudencia en la boca, pero no sabía lo importante de la prudencia. Entonces, hermano, el Dios de los cielos nos habla hoy, nos invita a que seamos sacerdotes prudentes. Pero también la prudencia, mire que dice que dispone la razón a discernir en cada circunstancia. O sea que nosotros debemos ser prudentes ¿en qué? En todo tiempo. No es que yo voy a dejar la prudencia en la casa y voy a salir. No. Ustedes no se imaginan el poder que tiene la prudencia en nosotros. Y no solamente en nosotros como sacerdotes, en todas las personas. Y debemos estar discernidos en eso. Por eso Salomón acá dice de que nosotros, que dice que dará a los simples prudencia cuando buscamos la palabra de Dios. O sea, que vamos adquiriendo esa prudencia. ¿Y qué nos ayuda la prudencia? Fíjense que la prudencia ayuda a los jóvenes en el conocimiento y la discreción. A veces vemos que jóvenes que son como que aceleraditos, como que uno dice, pero entonces vea que el Señor aquí nos dice que cuando nosotros buscamos prudencia, jóvenes que están aquí, cuando nosotros somos prudentes, adquirimos conocimiento y discreción. Y es más, esto nos ayuda a elevar nuestro entendimiento, porque dice que podemos comprender y oír a sabios y crecer en conocimiento e inteligencia. Entonces, ¿qué tan importante es la prudencia para ustedes que están aquí, hermano? Tengamos la prudencia en primer lugar de las demás virtudes. Quizás nosotros tenemos unas virtudes que resaltan más, ¿verdad? A veces somos más compasivos, a veces somos más humildes, somos muy dados quizás al perdón, porque el Señor ha trabajado eso en muchos de los que estamos aquí. Pero el Señor nos dice hoy, seamos prudentes. Amén, amén. Seamos prudentes. No menospreciamos la prudencia. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice ahí acerca de la prudencia, dice que la prudencia nos ayuda a discernir. ¿Pero qué es discernir? Prácticamente discernir es pasar de la teoría a la práctica. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo así pasar de la teoría? Sí, claro, nosotros conocemos a veces que la prudencia es saber elegir, saber escoger. ¿Y qué nos quiere decir con pasar de la teoría? De que nosotros conocemos, pero tenemos que ir a la práctica. Porque a veces nos quedamos simplemente en el saber, pero no en el hacer. Y es ahí donde no somos sacerdotes prudentes. Así es. Es ahí donde somos imprudentes. Se lo va a dar, que se lo cuente el Señor. Entonces, hermanos míos, el Señor nos dice, seamos discernidos. Amén. Porque discernido también es sinónimo de prudencia, nos ayuda a crecer en la prudencia. Pero claro, también el discernir la experiencia es importante, porque a medida que nosotros tenemos experiencia en discernir, vamos creciendo en prudencia, nos volvemos más sabios, podemos dar un consejo en nuestra, y no solamente en nuestra prudencia, en la prudencia que el Señor nos va dando, porque el Señor nos utiliza para que nosotros seamos prudentes en ciertas ocasiones. Amén. Y yo le quiero decir que cuando usted es un sacerdote prudente, el enemigo jamás lo podrá confundir. Aleluya. Por eso en esta noche, hermano, comience a trabajar en esa virtud que usted tiene. Todos tenemos la virtud porque somos imagen y semejanza del Señor. Y estamos llenos de virtudes, pero a veces como que la desplazamos y la menospreciamos, pero el Señor hoy nos recalca, hermano, seamos prudentes. Vea, la prudencia es tan importante en lo más mínimo. Decía mi esposa antes de venir que la prudencia se nota en lo más mínimo, en avisar antes de llegar a una casa. Total. Aleluya. Habla Jehová. O sea, parece algo insignificante. Ustedes dirán, es como algo insignificante porque
tenemos confianza, llegamos, nos conocemos hace rato. Hermano, pero tenemos que permanecer esa prudencia siempre. Avisemos, porque digamos, usted no sabe qué está haciendo el hermano, usted no sabe de pronto el hermano qué está haciendo, o de pronto no está, o está en un momento que no es el adecuado para que usted llegue, y usted llega sin avisar, ¿está haciendo qué? Imprudente, hermano. Pero también el Señor nos dice, fíjese, que si ustedes son prudentes, el enemigo jamás los podrá confundir. O sea, jamás, por más de que el enemigo les quiera colocar, les quiera decir, usted jamás va a ser confundido, porque está siendo lleno del Espíritu, amén, y de la prudencia que el Señor nos da. Pero fíjense también que en la Biblia encontramos también sinónimos de la prudencia. Cuando nosotros leemos las Escrituras, a veces encontramos palabras como sensato, sensatez o como cauto. Ahí se está haciendo referencia también a la prudencia. Quizás de pronto no lo sabíamos, yo tampoco, pero el Señor nos ha mostrado hoy de que cuando somos cautos también estamos siendo prudentes. Entonces piense quizás en su mente en qué circunstancia usted ha sido cauto. Y vea que usted está comenzando a crecer en la prudencia. Entonces, hermano, usted debe ser prudente en todo momento. Como les decía anteriormente, en todo momento. Nosotros no podemos dejar la prudencia por ahí, que no, que yo voy a salir, dejo la prudencia. No, que yo en estos momentos voy a entrar aquí, no necesito la prudencia, quédate. No, hermano, usted no sabe en qué momento se va a enfrentar y la prudencia va a estar ahí con usted al lado. Como el Señor Jesucristo está con usted en todo momento, pero usted a veces también quiere entrar en una parte y dejar el Espíritu por allá. ¿O me equivoco? A veces queremos entrar en una parte y no, hasta aquí llega el Señor, hasta aquí llega Jesús, y ahí va para allá solo. Y no es así. No es así. Debemos estar con la prudencia y con el Señor Jesucristo en todo momento. Pero no sé por qué se ríen, no sé de qué se acordaron. Habla Jehová. Si esperan aquí que ya venga y deja la prudencia y cuando regresa vea no encuentra nada. Ha dejado la prudencia afuera. Amén, así es. Entonces, debemos ser prudentes, hermano, en todo momento, en lo más mínimo. Vea, usted debe considerar la prudencia en lo más mínimo, en lo que usted crea que de pronto no. Ahí es donde la prudencia debe brotar de usted, porque usted no sabe en qué pequeña situación se puede convertir en algo que grande. Y que por falta de prudencia puede ser de pronto algo que no es conveniente ni para usted ni para la persona de pronto que usted de pronto quiere llegar o quiere hacer algo con aquella persona. Amén. Pero fíjense de que también a veces la prudencia se puede confundir con cobardía. Así. Sí, claro. Y les pongo un ejemplo claro. Quienes quizás de pronto que tienen transporte propio, que se llaman eso, a veces pasa algo ahí, de pronto una imprudencia de los demás, y nosotros, por dejarnos con tareas de esa imprudencia, comenzamos una pelea. Somos imprudentes, pero si nosotros somos prudentes y sensatos o cautos, como dice la palabra, evitamos. Y es ahí donde la gente confunde la prudencia con cobardía. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo que tengo vehículo propio, entonces me ha pasado. Entonces uno ahí es donde debemos dejar. Por eso les decía, la prudencia no se puede quedar en casa. O sea, yo cojo la moto, me voy y dejo la prudencia en mi casa. No, porque en medio de cualquier circunstancia es donde usted debe mostrar la prudencia. ¿Y de dónde viene la prudencia? De Dios. Y más si usted sabe que usted es un hijo de Dios, porque ¿qué es lo primero que le van a decir? Eso que es cristiano. Oye, no. Eso que es cristiano, ¿verdad? Esa es la que no falla. Exactamente, el enemigo está esperando para señalarte. Por eso el enemigo hoy te dice, hey, sé prudente en todo momento. Y recalco, sé prudente en todo momento. Habla Jehová. Habla Jehová, amén. Por eso el Señor nos dice que a veces cuando nosotros evitamos pleito estamos siendo prudentes. A veces con nuestras esposas estamos siendo prudentes porque evitamos un pleito por algo pequeño. Así es. Y quizás puede de pronto diga, mira, a veces lo deja montar a la mujer, pero no, estamos siendo prudentes. No, porque lo he escuchado, o sea,
A veces uno la cuestión, eso es lo que dice. Pero no, hermano, a veces el que no conoce la prudencia, no entiende la prudencia o el proceso que uno tiene, lo señalan de esa manera. Pero cobarde, eso no pasa, es huye, no es huye. Es prudente, es ser prudente, es evitar. San José, cuando la esposa de Potifar, dijo es prudente, prefirió huir. ¿Y que le dijeron? Que era un cobarde, que era no sé qué, y lo señalaron. Pero él fue un hombre prudente y temeroso de Dios, o sea, fue un hombre que tuvo muchas virtudes. Y en ese momento la prudencia dirigió las demás virtudes. Porque la palabra fue clara, dice que huyó del momento. Entonces tenemos ahí ese ejemplo que el Señor nos da. Y fíjense que el ser prudente nos ayuda a elegir bien. O sea, el elegir bien construye la prudencia que nosotros tenemos. Y es donde yo hago énfasis en la experiencia. O sea, la experiencia es importante cuando nosotros, a medida que vamos siendo discernidos y sabemos escoger, vamos creciendo en prudencia. Amén. A medida que nosotros vamos sabiendo elegir bien, vamos creciendo en prudencia. Amén, amén. Y el Señor, no sé por qué nos recalca que seamos hombres prudentes el día de hoy. Quizás hemos fallado, pero lo mejor que podemos hacer es irnos a la presencia del Señor y pedirle ahí. Yo sé que el Señor nos revelará, nos perdonará y nos permitirá avanzar, pero debemos ser prudentes. El Señor nos dice, sé prudente, porque a veces las cosas que te suceden en la vida es por imprudencia tuya. Y uno después le echa la culpa y que el enemigo, no, que el diablo me hizo, no, que el diablo no sé qué, que el otro me... Oye, pero si fue la misma imprudencia tuya que te está generando aquello. Entonces a veces no vemos, porque uno le echa la culpa, no es fácil echar la culpa al diablo o echarle la culpa a los demás. Pero no estamos siendo nosotros discernidos en saber si estamos siendo prudentes o no en ciertas ocasiones. Tenemos este caro, no, es que el hermanito o el que me dijo y por eso fue. Pero tú fuiste prudente quizás en un momento. O con tu esposa fuiste prudente quizás en un momento y por eso está pasando lo que está pasando. Entonces, hermano, tengamos prudencia en todo momento, aprendamos a elegir bien, aprendamos a ser guiados por el Espíritu con la prudencia. Pero fíjense también que la prudencia te lleva a ti a lugares de eminencia, a lugares importantes, a puestos importantes. Mire, yo creo que ustedes me acompañen a Génesis 41:33. Quizás muchos hemos visto el ejemplo de José, pero fíjense en lo que dice la palabra en Génesis 41:33. Dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. En estos momentos, quien habla a través de José, ¿quién es? Dios. Porque Dios le está dando a través de José una palabra a Faraón. Está poniendo una advertencia a Faraón. Le está diciendo, mire, busque un hombre sabio. Y fíjense que a través de eso, a pesar de que Faraón no conocía de Dios, pero que lo estaba empezando a conocer a través de José, fue discernido. ¿Me equivoco? ¿A quién puso sobre primer ministro sobre Egipto? A José. Y José, que era un hombre prudente. Un hombre prudente. Entonces sí vemos de que cuando nosotros somos prudentes podemos alcanzar lugares de eminencia. Y no solamente lugares importantes quizás en nuestro trabajo, porque tenemos lugares importantes, somos sacerdotes de nuestra casa. Eso es un lugar de eminencia que usted tiene y que el Señor le ha dado. Entonces el Señor le dice hoy, si tú sigues con la prudencia, te seguiré dando puestos importantes. Y la prudencia te ayuda a alcanzar los logros que tú quieres. A veces tú no alcanzas las cosas que tú te estás proponiendo, es porque eres imprudente. ¿Cuántas veces queremos estudiar, queremos conseguir algo, queremos así, pero no somos prudentes a la hora de actuar? Entonces le echamos la culpa, como decía anteriormente, a los demás. Yo quiero alcanzar algo, yo quiero hacer un proyecto. Y a veces somos tan imprudentes, y perdónenme quizás, no lo digo pero somos imprudentes de comentárselo a alguien que no debemos comentárselo. ¿Y qué pasa? Se cae. ¿Qué estamos haciendo? Prudentes, hermano. ¿Usted por qué tiene que comentar algo que el Señor no le ha dicho? Coménteselo a esta persona. O coménteselo a alguien. O escríbalo con todo el respeto en las redes sociales. Publíquelo, dígalo. Usted no sabe quién está detrás suyo que lo está viendo. Así es. El enemigo busca muchas maneras de que usted no avance. Pero su imprudencia le da ese cabida al enemigo de que usted no pueda avanzar.
Total. Entonces, hermano, vea que el Señor aquí es claro. O sea, Faraón, a pesar de que no conocía, Faraón discernió y puso un hombre prudente. Es más, él fue también prudente porque colocó a alguien más prudente que él, que era José, o sabio. Fíjese que cuando uno es prudente, contagia a los demás con la prudencia. Y esa prudencia se tiene que notar en el actuar de nosotros. ¿Por qué Faraón vio eso en José? No lo conocía. La palabra nos muestra que se lo trajeron un rato, le comentó el sueño, para atrás otra vez para el calabozo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lo vio? No sabemos, 20 minutos, 15 minutos, una hora. Y solamente con eso, cuando le dio la palabra, pudo ver ahí que era un hombre prudente. O sea, que la prudencia de nosotros tiene que mostrarse en nosotros mismos. O sea, la prudencia no tiene que ser, no, es que yo soy prudente, porque yo no le digo a todo el mundo que soy prudente. Es que yo tengo que actuar con prudencia. Amén. Y en mí se manifiesta. Y cuando usted es prudente, atrae a los demás prudentes. Y el que no, lo convierte en prudente también. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, hermanos, en esta noche comencemos a trabajar en la prudencia. Comencemos a darle esa importancia que se merece esta virtud. Yo quiero que tengamos 3 aspectos importantes en esta noche. Quizás habrán muchos, pero yo me gustaría compartir 3 aspectos importantes en que nosotros podemos fortalecer esa prudencia en nosotros, podemos alimentar esa prudencia en nosotros. Mira, nosotros debemos ser prudentes al hablar. Amén. Anótelo, debemos ser prudentes al hablar. Y Proverbios 15:2 nos dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandez. O sea, estamos hablando de que usted debe ser muy prudente al hablar. Amén. Porque así lo pueden señalar a usted. Si usted habla pura sandez, cuando usted no sabe refrenar su lengua, cuando usted no se sabe expresar con prudencia. Y el Señor es claro, el Señor nos dice que si nosotros somos prudentes, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. O sea, podrá usted expresarse mejor. Entre más prudente, usted mejor se expresa. Es más, mire, cuando usted es un hombre prudente, no solamente usted da palabra de prudencia, usted también sabe cuándo callar. Porque es que a veces la prudencia no está en el solamente hablar y decir, no, la prudencia también está en callar. Como les decía antes, ¿cuánto podemos evitar cuanto callamos? O sea, a veces podemos evitar conflictos o quedamos callados. Somos más prudentes que cuando abrimos la boca para decir algo. Aunque quizás de pronto el otro tenga la razón, o quizás el otro no la tenga, o no sé qué circunstancia, pero cuando callamos, estamos evitando, estamos siendo prudentes que si quizás de pronto decimos las cosas. Entonces, al hablar, debemos ser prudentes, hermano. Debemos ser prudentes cuando nos expresamos y saber expresarnos bien. Porque es que a veces nosotros nos expresamos y lo expresamos con la verdad y decimos las cosas. Y está bien hablar con la verdad, pero a veces no nos sabemos expresar. A veces queremos decir las cosas y no sabemos expresarnos porque no estamos siendo prudentes a la hora de expresarnos. Quizás a veces queremos decir algo, quizás a veces queremos compartir algo y como no lo sabemos decir, quizás eso puede generar malestar en otra persona. Quizás eso puede generar algún conflicto. Entonces, hay que ser prudentes a la hora de hablar. Y no solamente a la hora de expresarnos, porque hay que expresarnos bien, con prudencia, sino que hay que tener el tiempo adecuado para expresarnos. O sea, usted a veces se quiere expresar en un momento que no es el adecuado, o sea, está siendo imprudente. Y quizás, como decía anteriormente, usted puede tener la razón, pero no es el momento adecuado para expresarlo. Quizás en un momento de acaloramiento, como ponía un ejemplo anteriormente cuando estaba con mi esposa compartiendo este tema, y decía, quizás en un momento de acaloramiento no es el tiempo adecuado de expresarnos, no es el tiempo apropiado de expresarnos. Total. Entonces, en vez de pronto, si tenemos la razón o si queremos de pronto apaciguar, lo que hacemos es empeorar porque no es el tiempo. Peor. Es más, nosotros debemos ser prudentes y saber hablar hasta para decir la palabra, hasta para guiar la palabra. Porque a veces nosotros queremos dar la palabra y no es el momento adecuado para dar la palabra, quizás. Entonces debemos ser bastante prudentes, debemos ser discernidos.
Debemos pedir al Señor Jesucristo que nos permita ser sacerdotes prudentes, y en la demora que nosotros seamos sacerdotes prudentes podemos comenzar a discernir bien, porque también podemos discernir lo malo, pero nosotros como sacerdotes de nuestra casa comenzamos a discernir ¿qué? Lo bueno. Mire que cuando uno habla con prudencia, edifica, y no solamente su vida, edifica la vida de los demás. Cuando nosotros nos expresamos prudentemente, hablamos prudentemente, estamos edificando a la otra persona. Y ser prudente no solamente es decir de cuantas cosas maravillosas, a veces con un gracias, estamos edificando a una persona, ¿cierto? A veces con un ¿qué te pasa? Un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos edificando. Porque es que a veces creemos que que es que prudente y sabio porque da un poco de palabras bonitas, bellas, hermosas. No, a veces la prudencia y la sabiduría está en eso. Das gracias, hermano, gracias por esto, hermano, gracias por aquello, hermano, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ahí estamos siendo a veces prudentes y estamos edificando a las demás personas. Pero fíjense que la imprudencia destruye o maldice. Por eso yo ponía el ejemplo anteriormente que decía mi esposa que a veces con ir de pronto sin anunciarse estamos siendo imprudentes. De pronto, ¿qué estamos destruyendo cuando hablamos, cuando decimos? ¿O qué maldición estamos trayendo a otros cuando nos expresamos, cuando no somos prudentes? Porque quizás usted no hace las cosas porque quizás se le pasó, pero está trayendo maldición, hermano. Usted no lo quiso hacer, pero sabemos que en Santiago, en el capítulo 3, habla acerca de la lengua y dice que es pequeño, para parafrasear, es pequeño pero grande, y lo compara, hace unas comparaciones con el timón del barco, y dice que es tan pequeño que puede formar fuego. Y entonces aquí es donde yo miraba que nosotros con nuestro hablar debemos saber si cuando hablamos estamos maldiciendo o estamos bendiciendo, y ahí es donde entramos en discernimiento. 2. Debemos ser prudentes al actuar. Amén. En Mateo 7, en capítulo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ser el actuar. Y fíjense que cuando él dice eso, dice que lo compara con un hombre prudente que edificó. O sea, cuando dice que edificó, está diciendo que actuó prudentemente. Y nosotros somos muy rápidos para actuar a veces en las cosas. Así como somos rápidos para hablar, porque nosotros somos rápidos para juzgar cuando no somos prudentes para hablar, enseguida vamos, bueno, tú hiciste. Sí, ser prudente, muy hablemos. Pero así como somos rápidos con la lengua para señalar, para juzgar, para decir, también somos rápidos para actuar. No esperamos un momento y enseguida, ¿qué pasó? O sea, a veces pasan unas cosas que son mínimas y enseguida, ¿qué pasó? ¡Qué bueno! Entonces, está siendo imprudente. De algo pequeño puedes estar haciendo algo grande. Y tú no sabes qué mal puede suceder ahí por el actuar tan rápido. Entonces, hermanos, tengamos prudencia a la hora de actuar. Debemos pensar antes de actuar. Debemos evitar ser precipitados. Porque es que nos precipitamos con todo. Nos precipitamos en todo a veces con el actuar, viendo la hora, viendo esto, y queremos hacer las cosas. Hay que ser prudente. Yo creo que Simón Bolívar fue el que dijo la frase que evíteme el paso que voy deprisa. O sea, si tengamos afanes en nuestra vida, nosotros debemos ser prudentes y debemos ser precipitados a la hora de actuar. Y fíjense que cuando nosotros actuamos con prudencia, evitamos tomar caminos errados. Se escucha como tan, pero es cierto, porque a veces no ponemos en práctica la prudencia, solamente decimos que somos prudentes, pero no la ponemos en práctica. Y cuando nosotros ponemos en práctica la prudencia, evitamos coger caminos errados. Es más, fíjense que nos evita caer en tentación cuando somos prudentes. Cuando somos prudentes, a veces ni siquiera vemos la tentación, pero con la misma prudencia nos aleja de ella. Porque a veces no es necesario ver la tentación para alejarse. A veces uno mismo con la prudencia, con nuestro actuar, evita la tentación. Y sabemos que cuando caemos en tentación, pecamos. Entonces el Señor nos habla hoy, actuemos prudente, hermano. Actuemos prudente. Y por último,
Debemos ser prudentes en el manejo de tus emociones. Hermano, debemos ser muy prudentes con las emociones. Las emociones no son malas, sino cómo estamos manejando las emociones. Estamos siendo prudentes con las emociones que sentimos. Fíjense que cuando yo miraba esto, me acordaba de este episodio cuando Herodes llegó la hija de Herodías y comenzó a bailarle. El hombre estaba emocionado, el hombre estaba, tras de que estaba tomado con vino, estaba emocionado, o sea, el hombre estaba alegre. ¿Y qué hizo? Comenzó a dejarse llevar por las emociones, no tuvo manejo de sus emociones. ¿Y qué hizo? Prometió algo de que ni sabía que estaba prometiendo. ¿Y qué pasó? De que eso produjo la muerte de un hombre. Entonces veía la frase que decía: no juremos u ofrezcamos lo que no sabemos nos van a pedir. O sea, hermano, manejemos las emociones. No seamos precipitados, como decía anteriormente. Cuando tus emociones están, aprende a ser prudente con tus emociones. No estoy diciendo que las reprimas, porque hay emociones que te impulsan a hacer cosas buenas. Hay emociones que te hacen que tú mejores en ciertas cosas. Pero ¿cómo estás tratando tus emociones? ¿Estás siendo prudente con tus emociones? ¿O estás dejando que tus emociones te dominen? Fíjense que nosotros debemos controlar nuestras emociones en medio de las diferentes situaciones. Tenemos muchas situaciones en esta vida, nosotros pasamos por muchas situaciones de alegría. ¿Y cómo estamos manejando esa emoción de la alegría? Fíjense que ponía el ejemplo de Herodes, cuando no supo manejar una emoción de alegría, estaba contento. Pero ¿cómo estamos manejando en momentos de tristeza nuestras emociones? ¿Nos estamos dejando que las emociones de tristeza o los sentimientos de tristeza nos absorban? ¿O si estamos siendo prudentes en este momento? O quizás cuando estamos enamorados, si estamos siendo prudentes cuando nos enamoramos. Quizás a veces no. Y dice pues de que leía de que el enamoramiento es como un estado psicótico que te nubla todo. Y todo, tú lo ves bonito y todo lo ves aquello, y para ti todo parece fantástico. Entonces sí estamos aprendiendo a manejar las emociones. No estoy diciendo que enamorarse sea malo, estoy diciendo cómo estás manejando las emociones, tu estado de enamoramiento. Jóvenes que están aquí. Amén, amén. O fíjense cómo estamos manejando nuestras emociones bajo presión. ¿Cómo estamos manejando las emociones bajo presión? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos hablando cuando estamos bajo presión? Si estamos dejando en cuenta que somos sacerdotes prudentes. Amén, amén. O estamos actuando precipitadamente. O estamos hablando precipitadamente. Por eso en esta noche el Señor te traía esta palabra para que tú reflexionaras a través de ella y puedas saber cómo está creciendo tu prudencia. Si hace falta alimentarla más, si ya tiene, pues dile al Señor que puedas permanecer y ser un sacerdote prudente. O sea, en el nombre de Jesús, esta era la palabra que el Señor traía para ustedes, este alimento espiritual que el Señor pues traía para ustedes. Bueno, nos despedimos de las redes sociales. Bendecimos la vida de los que están ahí, los que pudieron pues escuchar esta palabra. Espero que sea una palabra de edificación para tu vida. Y quiero que sepas, si es hombre o mujer el que está viendo ahí, que le pidas al Señor que seas un hombre o una mujer más prudente, que puedas ir alimentando esa prudencia en la palabra del Señor, y que puedas ojalá pues tener estos tres aspectos en tu vida: ser prudente al hablar, ser prudente al actuar y ser prudente en el manejo de tus emociones. Amén. Nos despedimos entonces de la red y el Señor los bendiga. Bueno, me gustaría que oráramos, me gustaría que colocáramos esta palabra que el Señor nos ha dado, que la sellemos. Quiero que usted se ponga de pie. Quiero que usted, si quiere, incline su rostro, si quiere, levante sus manos. Usted es libre porque el Señor lo hace libre. Pero quiero que sepa que el Señor en esta noche quiere que usted crezca en Él. El Señor quiere que usted lo conozca más.
Quiero que usted sepa que el Señor en estos momentos está escuchando esa oración que usted está haciendo, hermano. Yo quiero que usted ore. Yo quiero que usted se conecte con el dador de la vida, se conecte con el Padre de los cielos.